Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy, decíamos al principio, a San Benito, el gran padre de los monjes de Europa, aunque el principal gran padre de los monjes, sobre todo en Oriente, San Antonio Abad, San Antonio el Grande, que le llaman. Aquí en Europa los monjes tardaron más en llegar. De hecho, los primeros monjes que vieron aquí en Europa fueron cuando San Atanasio, expulsado de su diócesis, va a Roma a ver al Papa y lleva con él algunos monjes de San Antonio, de la orden antoniana, y es el primer momento en que los romanos, los europeos, ven monjes. ¿Qué es eso de los monjes? Y quedan un poco así extrañados y empiezan. Estamos en el siglo IV y empezarán ya algún tipo de monjes aquí en Europa a partir de este encuentro, pero la gran explosión de los monjes en Europa empezará ya a finales del siglo V con San Benito. Y San Benito lo que hace, hemos de entender que es un momento histórico complicado. Ha caído el Imperio Romano, los godos prácticamente han invadido todo, son pueblos bárbaros, se están convirtiendo al cristianismo, aunque con muchas dificultades, con problemas. De hecho, por ellos vendrán todo lo que son los arrianos, pueblos arrianos, que es una secta dentro del cristianismo, no son cristianos, y tuvieron, con muchos problemas. El caso es que han acabado los mártires y hay como una crisis religiosa. ¿Cómo ser cristiano? Ese hecho en el cual ya nos encontramos, que en teoría todo el mundo es cristiano, pero que a la hora de la verdad, que no es verdad, no son todos cristianos, ni mucho menos. Muchos solo tienen un barniz de cristianismo por el bautismo. Si os fijáis, es lo mismo de nuestra época. Pero muchos son anticristianos, aunque oficialmente sean cristianos. Y es San Benito que entra en crisis y cómo ser cristiano, cómo ser fiel a Dios. Dice el Evangelio de aquellos que lo dejen todo. Y esos serán los monjes, los que lo dejan todo, los que vivirán la pobreza en nombre de la comunidad. Todo será de la comunidad, nada propio. Y lo primero que hace es irse a Subiaco. Subiaco es un lugar idílico todavía hoy. Es pura naturaleza. Uno va allí y dice: ¿cómo es posible que haya tanta naturaleza y basta todavía en nuestra época? Pues sí. Va a Subiaco, hay unas cuevas, en estas cuevas está él, hay algunos otros monjes. Y allí es su época de conversión total, esos pocos años que estará allí. Y cuando ya está bien preparado es cuando se va a Monte Cassino, allí hará el gran monasterio, ese monasterio que, hoy existe el monasterio, pero ya no es el mismo. Allí recordemos que fue el lugar de una de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial y fue totalmente destruido. Y se reconstruyó, aunque de una forma muy diferente, después de la Segunda Guerra Mundial. El caso es que allí fundará lo que son los benedictinos. Y los benedictinos se basan en una cosa importante, la regla.
Esa regla por eso nos pone en esta primera lectura, en la que vemos la sabiduría de Dios. En este libro de los Proverbios, si aceptas mis palabras, si quieres conservar mis consejos, viene a ser un poco lo que es la regla de San Benito. ¿Quieres vivir ante Dios, solo por Dios? Pues escucha, hijo. Ahí empieza este escucha, hijo, y a partir de ahí la sabiduría de Dios por medio de San Benito, que está llena de textos bíblicos, pero llevados a la práctica. ¿Y en qué se basa toda la regla de San Benito? Bueno, pues en aquello que se decía de siempre, que es el lema de San Benito: ora et labora, o sea, reza, trabaja, y la gente se salta la tercera parte: ora et labora, obediencia si demora, o sea, reza, trabaja y obedece al momento. Se considera allí al abad, al que representa de alguna forma a Dios. Así que quieres estar en comunión, obedece al abad. El abad es el símbolo, en teoría al menos, de los benedictinos, de la sabiduría, de aquellos que llevando muchos años saben agradar a Dios, así que obedece. Y se crean monasterios muy grandes en aquella época, monasterios que podían tener 300, 500, 600, hasta 1000 monjes. Y empiezan a crecer en toda Europa estos grandes monasterios que se convierten también en grandes centros. Empiezan donde no hay nada y enseguida se hacen como pequeños pueblos donde se mantiene toda la cultura clásica. Es gente que piensa, es gente que reza, es gente que trabaja, y eso quiere decir que se hacen modelos productivos, agrícolas, y a veces también de otras cosas, de pequeñas producciones de otras cosas que darán riqueza al lugar, pero que también hará que el pueblo vaya aprendiendo también lo que es la agricultura, que se estaba perdiendo después de los romanos. Todo lo que es la cultura, cuando llegan los godos, se pierde. Los godos, bueno, vienen de una cultura muy pobre y despreciaban la cultura. Y no se daban cuenta de que con eso despreciaban también muchísimas más cosas. Serán los benedictinos que mantengan todo lo que es la cultura clásica, pero también todos los saberes, también de producción, de agricultura, de ciencia, y los que transmitirán a las generaciones posteriores lo que era la gran cultura clásica, lo mejor de la cultura clásica, no solo en filosofía y en teología, sino también en todas las áreas del saber. Se harán las grandes bibliotecas monásticas, será gente que también serán los que evangelizarán Europa y sobre todo evangelizarán a todos estos pueblos que van llegando, que son totalmente anticristianos, aunque ellos ni se dan cuenta, pero con una mentalidad totalmente pagana, que irán convirtiéndose poco a poco, gracias en buena parte, no del todo, también habrán otros, pero en buena parte a los monasterios. Y estos monasterios que llevarán el Evangelio y vivirán el Evangelio como nadie, serán en muchísimos casos el gran modelo de fe para muchísimos, y tendrán grandísimos santos y grandísimos científicos de la época. Cuando la gente dice, no, esta Edad Media que va contra la ciencia, los benedictinos demuestran que ni hablar. Son los científicos prácticos los que buscan en la antigüedad para de ahí sacar y llevar toda la tradición y poder mejorar tanto a nivel de los grandes cultivos, los vinos, las cosas, los procesos, los materiales. Harán 1000 cosas por la ciencia, por la sabiduría del momento. Son los que gracias a ellos se pudo mantener y agrandar la fe. Y nos pone en el Evangelio, especialmente este de hoy, aquellos que han dejado hermanos, familia, casa, padre, madre, hijos, tierras,
recibirán 100 veces más. Nos habla de los monjes, aquellos que lo han dado todo por Cristo, que han creado esas grandes comunidades evangelizadoras, pues que recibirán ya en esta vida 100 veces más, pero sobre todo la vida eterna, aquello a lo que somos destinados todos si vivimos coherentemente con nuestra fe, si creemos de verdad en el Señor, si nos hacemos hijos de Dios, si seguimos la gracia y vivimos como cristianos.